La Iglesia de Jesucristo, un nuevo comenzar incorporado, presenta su programa Nuevos Comienzos, con sus pastores Ramón Luis Crespo Rodríguez y Sheila Yadira Martínez Rodríguez. Nos puede enviar su petición de oración al 1787-367-8747 y 1787-226-5573. Dios los bendiga en esta hora. Les saluda el pastor Morly Crespo Rodríguez en este tu programa Nuevos Comienzos, desde nuestra congregación Iglesia de Jesucristo, un nuevo comenzar incorporado en Cabo Rojo, Puerto Rico. Oh, gloria al Señor. Te enviamos un saludo. Aleluya. Este programa sale por las redes sociales. Si en algún momento deseas la oración o tienes alguna petición, nos puedes escribir por WhatsApp a los números que vamos a tener en pantalla. 787-225-2537 o el 787-306-5343. Escríbenos por WhatsApp tu petición, que gustosamente te contestaremos. Gloria al Señor. También déjanos saber de dónde nos estás viendo, de qué país, de qué pueblo, de qué nación nos estás viendo, para enviarte saludos. Gloria al Señor. Así que en esta hora vamos a entrar a la palabra de Dios, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 4, del verso 32 al 35. Iremos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Aleluya. El tema de esta palabra que voy a estar trayendo en este día, aleluya, es volviendo al principio. Oh, gloria al Señor. Amado hermano, tenemos que volver al principio. Tenemos que volver donde todo comenzó. Y todo comenzó aquí en esta palabra que le leí. Todo comenzó en el libro de los Hechos, donde se originó la iglesia de Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Donde los primeros discípulos, los primeros apóstoles experimentaron el poder de Dios. Vemos una iglesia primitiva, una iglesia llena del poder de Dios. Y eso es lo que está faltando hoy en día, poder de Dios. Vemos muchas iglesias donde hay muchas cosas, pero no hay poder de Dios. Hay mucho conocimiento, pero no hay poder de Dios. Es importante conocer la palabra de Dios. Es importante el tener conocimiento de las Escrituras, pero también es importante el poder de Dios. Aleluya. Yo creo que más importante es el poder de Dios, porque estos hombres, aleluya, estos apóstoles, muchos de ellos eran analfabetas. Pedro y Juan eran analfabetas, gloria a Dios. Eran hombres sin letras, gloria a Dios, que cuando estaban predicando la palabra, cuando ellos fueron, aleluya, a donde los fariseos, donde los escribas, los religiosos de esa época, esa gente se maravillaron, porque decían, ¿quién es? Aleluya, cómo esta gente, ¿verdad?, hablan estas palabras, gente que son, aleluya, sin letras. Sin embargo, vemos a un apóstol que fue el apóstol Pablo, que era un hombre doctor de la ley, era un hombre instruido bajo los pies de Gamaliel. Era un hombre que conocía mucho de las Escrituras, pero el mismo apóstol Pablo dice que renunció a todo eso, renunció a todo el conocimiento que él había adquirido por el conocimiento de Cristo. Y el conocimiento de Cristo no es otra cosa que el poder de Dios. Porque cuando tú estás lleno del poder de Dios, hermano, el Espíritu Santo te revela. El Espíritu Santo te revela aún lo que está en la Escritura,
Aún tú no sabiendo nada, aún tú no teniendo instituto bíblico. Porque mira que hoy en día en muchas iglesias, en muchos concilios, si el que tiene llamado a pastor no tiene un bachillerato, no puede pastorear. Si el que tiene llamado para ser pastor, para ser evangelista, no tiene una maestría, no tiene un bachillerato, no puede pastorear, no puede ejercer el evangelismo, no puede ejercer el ministerio. Hay concilios que requieren estudios y si no tienen los estudios, no pueden ejercer ministerio, lamentablemente. Porque vemos aquí en la Escritura que estos santos apóstoles, Pedro y Juan, eran gente sin letra, pero estaban llenos del poder de Dios. ¿Y sabes quién les reveló todo? El Señor, el Espíritu Santo les reveló todo lo que hoy en día nosotros conocemos. Ellos fueron testigos, ellos vieron al Señor Jesucristo haciendo milagros, ellos vieron a nuestro Señor haciendo prodigios, libertando endemoniados. Ellos vieron al Señor cuando resucitó de entre los muertos. Por hoy vemos una iglesia, aleluya, en crisis. La iglesia que hoy día vemos está en crisis, hermano. Muchas iglesias hoy en día lo que hay es entretenimiento. Muchas iglesias hoy en día están permitiendo muchas cosas. Ya no se respetan los altares. En los altares se sube todo el mundo. En los altares cuando predican echando chistes. Ahora las iglesias son, aleluya, discotecas donde hay luces de colores. Donde los altares y los templos pintados de negro, cuando el negro representa tinieblas. Yo nunca he estado de acuerdo con eso de pintar los templos de negro. Este altar, ¿verdad? Este es nuestro templo, lo que ustedes ven atrás es nuestro templo. Este es el templo de nuestra congregación. Y para la gloria de Dios, mi esposa y yo, que somos los pastores, Dios le reveló a mi esposa los colores, ¿verdad? Del templo. El Señor le reveló de qué colores se debía pintar y lo pintamos de los colores que Dios le reveló. Pero hoy en día es un copy-paste. Hoy en día vemos que, aleluya, como está de moda pintar el templo de negro, pues vamos a pintarlo de negro. Como está de moda poner luces, vamos a poner luces, porque eso es lo que está in. Eso es lo que está de moda. Mira, mi hermano, tú no puedes seguir lo que está in. Tú no puedes seguir lo que está de moda. Lo que está de moda es mundano. Eso es del mundo. La Biblia dice, no améis las cosas del mundo, porque si alguno ama al mundo, no tiene al Padre. Dice la palabra de Dios que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y todo el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Nuestras iglesias no pueden ser lugares de entretenimiento. Nuestras iglesias tienen que ser lugares que estén llenas del poder de Dios. Nuestras iglesias tienen que estar llenas del poder de Dios. Y esto era lo que hacía la iglesia primitiva, llenas del poder de Dios. Hoy en día las iglesias están, aleluya, hay mucha gente en las iglesias, están unidos pero no están unánimes. Por eso no se mueve el poder de Dios. Porque están todos juntos, están todos unidos en un lugar, están todos unidos en ese templo, en ese lugar donde se están reuniendo. Pero no hay poder de Dios porque no están unánimes, no están en el mismo pensamiento, no están de acuerdo. Dice aquí la palabra de Dios en el verso 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Sabe que estaban de acuerdo, hermano? Jesucristo lo dijo, donde dos o más estén de acuerdo en mi nombre, allí yo estaré presente. Donde dos o más estuvieren de acuerdo en algo, yo escucharé, gloria al Señor. Por hoy en día vemos congregaciones donde todos están juntos, pero no están unánimes. Están juntos, pero hay divisiones entre ellos, hay chismes, hay pleito, hay contienda, como la iglesia de los Corintios. Pablo tuvo que ir a la iglesia de los Corintios a corregir esta iglesia, porque la iglesia de los Corintios era una iglesia donde, aleluya, habían grupos. Unos eran seguidores de Apolo, otros eran seguidores de Pablo, otros eran seguidores de Cefa, Pedro, y otros eran seguidores de Cristo. Los que eran seguidores de Cristo, entre comillas, los más espirituales, pero no eran los más espirituales, porque ellos lo que hacían era jactándose de la espiritualidad. Gloria al Señor. Y tú no puedes usar, ¿verdad? Aleluya, tú no puedes usar, ¿verdad? Tu espiritualidad para humillar a otros, para hacer a otros menos.
para hacer a otros como poca cosa. Tú debes tratar a los demás como igual a ti, no tratar a los demás como menos. Y ahí, hoy en día vemos gente así, hoy en día vemos grupos que son los más espirituales. Ellos son los únicos salvos. Hoy en día vemos concilios que el concilio de ellos son los salvos. Las iglesias independientes y otros concilios pues no son salvos. Nosotros somos los que tenemos la verdad. La verdad es Jesucristo, no es un concilio. Ningún concilio tiene la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Ninguna iglesia tiene la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir la sana enseñanza, la sana doctrina que está escrita en la Biblia. Oh, gloria al Señor. Y vemos que la iglesia primitiva, dice la palabra de Dios, que eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Saben? Estas iglesias, en la iglesia primitiva no había necesidad. Porque en la iglesia primitiva se ayudaban unos a otros. Se apoyaban. Si había algún hermano que estuviera pasando hambre, venían los hermanos y hacían una colecta, ¿verdad? Y le ayudaban, le llevaban compras, llevaban comida. Gloria a Dios. Y era una iglesia que estaban, aleluya, llenos de amor, donde el apóstol Juan a estas iglesias le escribe en las epístolas, en sus cartas, les habla sobre el amor, porque el verdadero amor es Jesucristo. Dios es amor. Y si Dios es amor, tú debes amar a tu hermano. Dice la palabra de Dios que si tú, aleluya, a Dios que nunca lo has visto, aleluya, pero a tu hermano, al que tú has visto, lo aborreces, tú eres un mentiroso. ¿Cómo tú vas a decir que tú, aleluya, amas a Dios, verdad? Que no lo has visto, y a tu hermano que lo ves todos los días, que lo ven todos los cultos, lo aborrece. O al pastor X lo aborrece, o aborrece al pastor, o el pastor aborrece a algún hermano, o el líder, el evangelista aborrece, o el maestro aborrece a algún hermano. No puede haber eso en nuestros corazones. No pueden haber esas cosas en nuestros corazones, hermanos. Tenemos que ser puros delante de Dios. Y así como en los tiempos bíblicos, gloria al Señor, que aleluya, la iglesia primitiva estaba llena del poder de Dios. Aleluya, con el tiempo los apóstoles, los discípulos fueron muriendo, fueron falleciendo. Todo el mundo, todos en algún momento vamos a tener que morir. Todos en algún momento vamos a tener que morir. Estas iglesias emergentes de hoy en día, estas iglesias modernas no le hablan de la muerte a los hermanos. No le hablan del infierno. No le hablan a los hermanos que Cristo viene. Y estos apóstoles, estos discípulos fueron muriendo, y con el tiempo, aleluya, al pasar el tiempo, la iglesia se corrompió. En el año 300, que fue cuando estaba aleluya, el emperador Constantino en Roma, este fue el emperador que unió el paganismo, lo unió con la iglesia cristiana, y ahí se formó lo que hoy conocemos como la iglesia católica, apostólica y romana. La madre de la herejía. Esta es la madre de la herejía. Pero no solamente la iglesia católica era una de las herejías en esos tiempos, estaban los gnósticos. Y había muchos, aleluya, herejes. Estaban también los nicolaitas. Y había muchas sectas en aquella época. Había muchas herejías. Pablo le habla a Timoteo, le habla sobre la herejía. Pablo le habla a Timoteo y le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque nosotros como ministros, como pastores, tenemos que tener cuidado con lo que estamos enseñando. Tenemos que estar conscientes de lo que estamos enseñando. Tenemos que estar claros de lo que estamos enseñando, que no vaya a ser que estemos enseñando falsas doctrinas, herejías. Y Pablo también le habló a Tito sobre la herejía. El libro, también Judas habla en su carta sobre la herejía. El apóstol Pedro también, el apóstol Juan también. Todos hablaron sobre la herejía. En aquella época también habían herejes, habían apóstatas, habían falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos de todo había en aquella época. El mismo Jesucristo, antes de que se formara la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia se formó después que nuestro Señor Jesucristo resucitó
que cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos. Vino el Espíritu Santo sobre todos ellos y fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego. Que eso está en el capítulo 2 de Hechos, donde 120, aleluya, en número recibieron el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Oh, gloria al Señor. Y en el capítulo 24 de Mateo, ahí el Señor le habló a sus discípulos de que vendrían guerras, rumores de guerra, peste, aleluya, vendrían terremotos, vendrían hambruna, vendrían un montón de cosas. También le habló de que iba a venir persecución. Cuando vamos al libro del Apocalipsis, que vemos estas 7 iglesias que el apóstol Juan se dirige a ellas, 5 de ellas estaban mal delante de Dios. 5 de estas iglesias estaban mal delante del Señor, pero habían 2 que estaban bien. Él le escribió, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso, le escribió a Esmirna, le escribió a Pérgamo, le escribió a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Pero las únicas 2 iglesias que estaban bien delante del Señor eran Esmirna y Filadelfia. Aleluya. Yo no voy a hablar de todas estas iglesias, ¿verdad? Porque esto es mucho, pero usted después en su casa dedíquese a leer. Eso está en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, que habla de que el apóstol Juan le habla a las 7 iglesias. Se dirige a los ángeles de las iglesias, que son los pastores. Y a Esmirna, el Señor le habló a Esmirna. Esmirna es la iglesia perseguida. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tu obra y tu tribulación. ¿Ves? Que era una iglesia perseguida y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aleluya. Aquí el Señor Jesucristo le habla a esta iglesia en Esmirna y le dice: no temas en nada de lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Hermano, eso es persecución. Hoy en día estamos viendo estas 2 iglesias representadas. Las 2 iglesias que están bien delante de Dios, las vemos hoy en día en el mundo entero representadas. La iglesia de Esmirna es la iglesia que guarda la sana doctrina, que está bien delante del Señor, pero es la iglesia que en muchos lugares del mundo está siendo perseguida, que los cristianos los martirizan, los matan, los torturan por Cristo. Y la otra iglesia, que también es la iglesia que está bien delante de Dios, pero es la iglesia que guarda, ¿verdad?, que guarda reposo. Es una iglesia que tiene paz porque no está sufriendo persecución. Pues esa iglesia de Filadelfia es la iglesia que no está recibiendo persecución, que están bien delante de Dios, pero no están siendo perseguidos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tu obra. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios
el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia de Filadelfia era una iglesia que, aunque no era muy fuerte, era una iglesia que guardaba la santidad, era una iglesia que guardaba la sana doctrina. Gloria a Dios. Y aunque no era una iglesia perseguida, Dios le estaba abriendo puertas. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que envía misioneros al mundo entero, que Dios le abre puertas al mundo entero a enviar misioneros, a levantar obras, a levantar iglesias. Esa es la puerta que el Señor está hablando que abre y que ninguno cierra, gloria a Dios. Pero vemos la otra iglesia de Esmirna, que es una iglesia perseguida, hermano. Oh, gloria a Dios. Nosotros como iglesia tenemos que procurar volver al principio, hermano. Yo me acuerdo que cuando yo comencé en el Evangelio no era como hoy en día. Yo me acuerdo que yo comencé en la iglesia de Dios Pentecostal MI. Me convertí en la iglesia, la sinagoga en San Germán, Pastor Samuel Barreto. Después de allí me conocí a la que es mi esposa hoy en día, la pastora Sheila Yadira Martínez. Y por causa de estudio, pues nos movimos a Ponce. Allá en Ponce nos bautizaron en las aguas. Allá fue nuestro pastor, fue Joaquín Sepúlveda, fue nuestro pastor en Ponce. Y allá empezamos a crecer en el Evangelio, íbamos a las cárceles, allí aprendimos la disciplina de la oración, la búsqueda de Dios. Ahí empezamos a ir a las cárceles, Dios nos usaba poderosamente. Y mi esposa, aleluya, quedó embarazada de nuestro hijo Yeshua Emanuel Crespo Martínez. Y cuando estuvo allí, mientras estuvo embarazada, le dio una condición que se llama preeclampsia. Y tuvo que ser hospitalizada porque estaba en riesgo de morir, tanto ella como el nene. Eso fue lo que dijo el médico. Hermano, Dios nos usaba poderosamente. A mí Dios me usaba poderosamente en la institución de menores, en el bautismo en Espíritu Santo y fuego, echando fuera demonios, a ella también. Y yo me acuerdo que mientras mi esposa estaba en el hospital, que yo estaba en mi hogar, ¿verdad? Descansando, buscando el rostro de Dios, orando por ella para que ella sobreviviera, el nene sobreviviera, porque el médico me dio la noticia a mí que podían morir. Y yo empecé a orar. Y un día estaba acostado, en esos días que ella estuvo en el hospital, estuve acostado. Y mientras estaba acostado, mi hermano apareció. El mismo Satanás se me apareció, entró por el cuarto, yo lo vi, tenía una capucha negra, su cara era blanca como el personaje que pintan de la muerte, ¿verdad? Que tiene el garfio, pero él no tenía garfio, él no tenía el cuchillo ese. Pero lo vi cuando entró y cuando llegó hasta donde mí me puso la cara en la mano. Después de ahí, después de esa experiencia negativa, que se yo lo reprenda, Dios obró, mi esposa tuvo al bebé, mi esposa se salvó, el nene se salvó. Y después que tuvo al bebé, como vivíamos en una casa que no estaba en buenas condiciones, tuvimos que volver a Cabo Rojo. Y cuando llegamos a Cabo Rojo, hasta los otros días, mi hermano, yo estuve pasando por un desánimo porque al venir a Cabo Rojo las cosas eran distintas. Al estar acá vimos muchas cosas, yo no voy a hablar de eso, eso no viene al caso. Pero vimos muchas cosas que me llevaron a mí a una rebeldía, eso me llevó a una rebeldía, donde me desanimé. Y yo sé, hoy en día comprendo que fue ese ataque que vino hacia mi vida de parte de Satanás. Yo viví por muchos años, mi hermano, en ese desánimo, donde las oraciones mías eran de 5 minutos, donde oraba bien poco y mi esposa era la que todo el tiempo estaba orando por mí. Ella todo el tiempo estaba orando por mí a causa de esta rebeldía. Yo hice sufrir a mi familia y yo, pues, lamentablemente, ¿verdad? En medio de esa inmadurez, pues mi familia sufrió. Me voy a Estados Unidos, haciendo el testimonio corto, me voy a Estados Unidos a trabajar en el 2016 y me asaltan 2 morenos. Después que me asaltan los morenos, que mi esposa se entera, me dice, vente para Puerto Rico. Me vine para Puerto Rico y cuando me vine para Puerto Rico, hermano, me reconcilié con Dios. Y al reconciliarme con Dios, ahí me reconcilié con mi esposa, con mis hijos, y Dios empezó
a restaurar mi matrimonio, empezó a restaurar el hogar y hoy en día le puedo testificar que Dios ha restaurado mi matrimonio y ha restaurado nuestro hogar. Que todavía falta, claro que falta porque no somos perfectos, vamos camino a la perfección. Que Dios me ha transformado, Dios me ha cambiado. Hoy en día yo estoy enamorado de mi esposa como nunca. En medio de esa inmadurez, aleluya, yo no quería agarrar la mano, no quería, la dejaba botar, la dejaba atrás, era muchas cosas. Eso no viene al caso, pero lo que le quiero testificar es que Dios restaura. Dios restaura, hermano. Y si tú eres de los que tu matrimonio está, ¿verdad?, al borde del colapso, si tú eres de los que tu matrimonio está viéndose perjudicado por causa de tu cónyuge, o tú eres el que estás mal y estás dándole problemas a tu cónyuge, pues es tiempo, hermano, que tú te reconcilies con Dios. Es tiempo de que tú le pidas a Dios que te transforme como me transformó a mí, porque tenemos que volver al principio, hermano. Yo me corrompí en el camino y yo tuve que volver a reconciliarme, yo tuve que volver a convertirme a Cristo. Y el Señor me ha levantado que después de esta reconciliación, yo y mi esposa, haciendo caso al llamado que Dios nos hizo al pastorado, le levantamos obra al Señor, que es esta obra, que es esta iglesia que están viendo, Iglesia de Jesucristo, un nuevo comenzar incorporado en Cabo Rojo, Puerto Rico, hermano. Dios restaura. Si tu matrimonio, aleluya, está en crisis, no pierdas la fe. Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios puede restaurar tu hogar. No cometas los errores que cometen muchos matrimonios. Aleluya, que cometí yo, gloria a Dios. Aleluya. Muchas veces la esposa dice que los hijos son primero, pero en el hogar no debe ser, ni los hijos deben ser primero, ni el esposo debe ser primero. Los hijos tienen su lugar y el esposo tiene su lugar. No es el mismo amor. El amor de los hijos es distinto al amor del esposo. No, eso es un error de que las esposas dicen, no, es que mis hijos son primero. No, eso es un error. Tú no puedes decir que mis hijos son primero. El primero, tú sabes lo que tú debes decir. Primero es Dios en mi vida. Y segundo, mi esposo y mis hijos. Habla, aleluya, en plural. Háblalo, refiérete a todos. Pero no hagas eso porque tú, cuando dices mis hijos son primero, sin darte cuenta, tú estás ofendiendo a tu marido. Ofendes a tu esposo. Tu esposo también tiene su lugar. Claro está, si tu esposo trata mal a tus hijos, te está hiriendo a ti, te está lastimando. Pero se cometen tantos errores en los matrimonios que el único que puede restaurar eso es el Señor. Y la iglesia, muchos de nosotros tenemos que volver al principio. Tenemos que volver otra vez a Pentecostés. Aquellos que un día experimentaron el hablar en lengua, experimentaron el poder de Dios y hoy en día están apagados. Hoy en día no sienten nada. Hay que volver al principio. Hay que volver a la oración. En muchas iglesias hoy en día, estas iglesias emergentes modernas, aleluya, no se habla de oración, no oran, no ayunan. En muchas de estas iglesias no creen en el ayuno. Y todo lo que hacen es entretenimiento, hacen show para entretener a los jóvenes, entretener a los niños, hacen stand-up comedy en las iglesias. Yo estuve en este tipo de iglesias donde hacían stand-up comedy, donde subían payasos a hacer show en el altar. Y la iglesia no es un lugar para entretener a nadie, mi hermano. Nosotros no venimos a la iglesia a entretener a nadie, ni a entretenernos. Nosotros venimos a la iglesia a buscar de Dios. ¿Tú quieres entretenerte? Pues afuera de la iglesia hay lugares para entretenerse. Está la playa, está el parque. Si tú tienes una bicicleta, pues te vas a coger bicicleta, te vas a jugar baloncesto. Esos son lugares para entretenerse. Pero la iglesia no es para entretenerse. ¿Quién te dijo a ti que uno viene a la iglesia a entretenerse? No. Uno viene a la iglesia a llenarse del poder de Dios. Uno viene a la iglesia a llenarse de Dios. Aleluya. A recargar batería. Gloria a Dios. Y si estás débil en la fe, vuelvas a activarte. Vuelvas a encenderte. Como Pablo le dijo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Que fue por imposición de mis manos. Timoteo era un pastor, mi hermano. Timoteo era pastor. Y Pablo le dice a Timoteo que avivara el fuego. Porque Timoteo
se había apagado, porque muchas veces nos desenfocamos, muchas veces nos enfocamos en las cosas de este mundo. Pablo le dice a los colosenses, aleluya, en el capítulo 3, que pongan la mirada en las cosas de arriba. Hoy en día vemos un montón de iglesias que lo único que predican es de dinero, y el tema principal de estas iglesias es el dinero. Cuando el tema principal de la Biblia, de la palabra de Dios, es la salvación. El tema principal de la Biblia es la salvación, no es el dinero. Y es como si en estas iglesias el tema principal, el tema central fuera el dinero, porque todo el tiempo están hablando de dinero, todo el tiempo están hablando de cosas materiales. Y el dinero es importante, pero el dinero no es el tema central. El tema central, mi hermano, es la salvación. Vamos hoy en día que en estas iglesias se está predicando el reino, el llamado reino, que no es otra cosa que la doctrina de los testigos de Russell, la doctrina del reino. Cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, cuando Jesucristo predicaba y decía, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo? Que el reino era Él. El reino de Dios era Él, porque Él estaba en su gloria. Dice la palabra que Él dejó su gloria. Él dejó, ¿verdad?, su gloria y se hizo hombre. Se hizo pobre. Se humilló hasta lo sumo. El reino de Dios había bajado del cielo. El reino de Dios era el mismo Cristo que estaba entre ellos. Estaba entre los discípulos, estaba entre los escribas, entre los fariseos. Pero los fariseos los escribas, no podían comprender que el reino de Dios estaba allí entre ellos. No podían entender que estaba el Hijo de Dios entre ellos. Al contrario, empezaron a blasfemar al Señor. Empezaron a decir, no, tú echas fuera a los demonios por Beelzebú. Hoy en día nosotros los pentecostales, muchos cristianos que no son pentecostales dicen que nosotros estamos endemoniados. Que lo que nosotros hacemos es una frenesí. Lo escuché el otro día un hombre hablando que el mover pentecostal es un frenesí, es un brinco y salto. Si es verdad, es brinco y salto, pero yo te voy a testificar que cuando yo me convertí a Cristo, que me convertí en la iglesia del pastor Samuel Barreto, cuando pasé al altar, que me convertí, que escuché al pastor que decía, que estaba dando los anuncios, mientras estaba en el altar orando, el pastor estaba dando los anuncios y un anuncio de un campamento de jóvenes. Y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ir a ese campamento de jóvenes, porque yo quiero saber si son iguales o son diferentes a los del mundo. Después el pastor hizo la oración de salvación, ¿verdad? Aleluya, para que yo aceptara a Cristo. Y después que se acabó el culto me fui donde él, porque yo lo conozco desde niño, desde pequeño. Hoy en día es mi consejero en el pastorado. Que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Y si en algún momento estuviera viendo este video, que Dios lo bendiga. Y el pastor me autorizó para que fuera a este campamento. El campamento era el otro día, mi hermano. Cuando yo llego al campamento, que era un campamento de jóvenes, y gloria a Dios que yo le estoy sirviendo a Cristo desde mi juventud. Ayer estaba en un culto poderoso en una iglesia en Isabela, la iglesia del pastor Gavito, que Dios lo bendiga también. Y mientras yo adoraba a Dios, yo me acordaba de mi juventud. Yo me acordaba cuando yo empecé, porque había muchos jóvenes frente a nosotros, había muchos jóvenes, y entre ellos estaban nuestros hijos y los amigos de nuestros hijos. Y cuando yo los veía a ellos, me acordaba cuando yo empecé en el evangelio, que era joven, que Sheila también, mi esposa, la pastora, era joven. Me acuerdo cuando empezamos el evangelio. Y en este campamento de jóvenes, mi hermano, en una de las noches, ¿verdad? Perdón, antes de que llegara, ¿verdad?, la noche, los cultos, ¿verdad?, porque hacían cultos, yo escuchaba a los jóvenes diciendo, gloria a Dios, aleluya. Yo decía, esta gente está loco. Decía yo en mi mente, esta gente está loco, pero ¿sabes qué? Yo empecé a imitar a los locos. Yo empecé a decir, gloria a Dios, aleluya, santo. Mira, si nosotros en el mundo, cuando no conocíamos al Señor, aleluya, si aquel decía malas palabras, nosotros empezábamos a decir las malas palabras. Porque mira que todos los que dicen malas palabras, las copiaron de alguien. Todos los que dicen hoy en día malas palabras, las copiaron de alguien. Entonces, ¿por qué no podemos copiar la adoración? Porque si estamos empezando en la iglesia, vemos al hermano diciendo aleluya, gloria a Dios, ¿por qué no podemos copiar eso? Que es bueno. Y yo los vi a ellos aleluyando y diciendo gloria a Dios. Y yo dije, aleluya, y esta gente está loco. Pero ¿sabes qué? Yo empecé a imitar a los locos. Y cuando llegó la noche que estábamos allí en el campamento de jóvenes,
que empezamos a hablar entre los jóvenes, ellos empezaron a contar experiencias negativas con enemigos. ¿Y qué sucede? Nos acostamos. Pero al acostarnos, mi hermano, yo sentía ruido afuera, yo sentía que rayaban las ventanas. Otro muchacho recién convertido también sentía lo mismo. Y entonces yo y el otro muchacho le dijimos a ellos, hermanos, vamos a orar porque es que estamos sintiendo al enemigo, estamos sintiendo ruido, estamos sintiendo cosas. Vamos a orar. Y empezamos a orar, mi hermano. Y por primera vez allí yo empecé, estábamos orando, nos agajamos de la mano como jóvenes. Y de momento empecé a brincar como un conejo. Aquellos que dicen que eso es un frenesí, aquellos que dicen que eso es una emoción. Pues algo me tomó, algo me cogió y empecé a brincar como un conejo. Y hasta el día de hoy, cada vez que el Espíritu Santo me toca, danzo. He corrido por toda la iglesia. He hablado lengua y nadie me puede quitar eso. Podrán haber muchos que digan que esto es una emoción, que esto es cosa de nosotros, que esto son cosas inventadas. Porque mira que blasfeman un montón de gente cometen blasfemia hablando, mira, lo que tú no entiendas, mejor no comentes, mejor no digas nada. Si tú no eres pentecostal, pero ves a los pentecostales danzando, hablar lengua, mejor no comentes nada negativo, porque puedes estar blasfemando al Espíritu Santo. Porque, aleluya, eso es de Dios. Puede ser que haya alguien que esté haciéndolo en la carne y que no sea de Dios, pero es que tú no sabes quién lo hace en la carne y quién lo hace en el Espíritu. Así que es mejor quedarnos callados y no hacer comentarios. Cuando cuando una persona venga donde ti y también te diga a esa persona, mira, Dios me reveló esto, también vamos a quedarnos callados. No te atrevas a decir que la experiencia que tuvo la persona no es de Dios. No te pongas a cuestionar la experiencia que tuvo la persona, esa revelación que tuvo, porque puedes estar blasfemando también al Espíritu Santo, gloria a Dios. Y tenemos que volver al principio. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí al Señor, yo me acuerdo cuando mi esposa y yo empezamos el Evangelio, había respeto en el altar. Hoy en día los altares no se respetan, por lo menos en nuestra iglesia sí se respetan. Me acuerdo en aquella época que había un código de vestimenta, las damas, los caballeros, los jóvenes bien elegantes. Hoy en día visten chacuecos para la iglesia, hoy en día visten como quiera. En aquella época los ministros bien vestidos, hoy los ministros visten chacuecos. Yo soy uno, ¿verdad? Nosotros aquí en nuestra congregación establecimos un código de vestimenta porque nos lo ministró Dios. Pero los hermanos de nuestra congregación, ellos pueden venir como ellos deseen, pero si alguno de ellos deseara ministrar en el altar, tiene que vestirse bien. Si es dama, con traje, con falda, blusa. Y si es caballero, pantalón de vestir, camisa de vestir, aleluya, camisa de vestir con corbata o gabán. Y si no tiene gabán y no tiene corbata, pues pantalón de vestir y camisa de vestir. Pero que el que suba al altar a ministrar, a predicar, a cantar, tiene que estar bien vestido, mi hermano. Porque si usted va a lo secular, usted ve en lo secular a los jueces bien vestidos, en los tribunales, los jueces, los abogados se visten bien, porque eso es un lugar donde hay reverencia, donde hay respeto. Usted ve también en los capitolios donde están los legisladores de su gobierno, bien vestidos, bien elegantes, los mítines de política, bien elegantes. Y muchos lugares nosotros vemos que la gente se viste bien. También yo he visto en las compañías, en las empresas, cuando una persona va a dar una conferencia, se viste bien, se viste presentable. Entonces, ¿por qué para la casa de Dios? ¿Por qué para el altar? ¿Por qué para predicar tenemos que vestirnos como quiera? Chacueco. Mira, yo no soy legalista. Aquí nosotros no somos ni legalistas ni liberales. Porque nosotros hemos hecho cultos en la calle y para los cultos de la calle nosotros mandamos a hacer una camisa, una t-shirt, pues para la calle, porque en la calle hace calor, allá afuera hace calor y es más cómodo una t-shirt con un mahón. Pero aquí en el altar hay un código y en todas las iglesias hay códigos de vestimenta, hay reglas, hay normas. Estamos viendo unos tiempos donde la iglesia no se quiere someter. La iglesia no se quiere someter a las normas de la iglesia no se quiere someter a las normas de los pastores. La iglesia no se quiere someter a nada.
quieren hacer lo que les da la gana. Vemos muchas iglesias hoy en día la falta de disciplina. Yo he ido a muchas iglesias, hermano, y a mí me da vergüenza, porque no es para darme la patada en el pecho, pero yo puedo decir que mi congregación, que mi feligresia, ¿verdad? Los hermanos de nuestra iglesia están disciplinados. Aquí usted llega a un culto, aquí usted llega aquí a la iglesia y los hermanos están en silencio, porque yo y la pastora le hemos enseñado a ellos que tenemos que estar en silencio. Porque nosotros tenemos una hora, antes del culto tenemos un tiempo de oración, tenemos una hora de oración y le hemos enseñado a ellos que tenemos que estar en silencio, porque estamos orando, porque estamos buscando a Dios, que no podemos hablar con el de al lado, que no podemos hablar con el esposo, la esposa, que no podemos hablar con el hermanito de al lado. Le hemos enseñado eso, hermano. También le hemos enseñado que en la adoración tampoco debo hablar con el hermano. Esto es cuestión de disciplina, esto es cuestión de que usted, pastor, que me está escuchando, usted enseñe a sus feligreses, a los hermanos de su congregación, usted les enseñe disciplina. Eso se puede trabajar, hermano pastor, eso usted lo puede trabajar. Pero yo he llegado a iglesias donde yo me arrodillo en el altar, yo me arrodillo en la silla a orar antes de que empiece el culto. Y en vez de los hermanos estar en silencio, callados, para que los hermanos que están orando puedan tener comunión con el Señor, no lo hay. He llegado a lugares, iglesias, donde lo que hay es un cuchicheo, donde lo que hay es un gallinero. Entonces yo he llegado a lugares así, yo no me puedo concentrar. Y tiene que volver la reverencia. Mira, usted va a una iglesia católica y usted entra por la iglesia católica y usted no escucha a nadie hablando. Y si alguien hablara, allí hay unos diáconos, allí hay una gente que le llama la atención. Pero allí en la iglesia católica, mi hermano, no se escucha ni un alfiler. ¿Por qué entonces en nuestras congregaciones hay este desorden? De que llegan a las iglesias y lo que hay es un gallinero. En vez mira, yo no estoy en contra de que no se salude, mira, yo no estoy en contra de que no saludemos al hermano, mire, pero salude al hermano y siga para su asiento y póngase a orar. Por eso que tampoco el poder de Dios desciende en las iglesias. Porque en vez de irnos al altar a orar, en vez de irnos al asiento a orar, nos ponemos a hablar con el hermano. Cuando usted llega a su iglesia, a donde usted se congrega, salude al hermano que usted se encuentre y váyase rápido para el altar. Váyase rápido a su asiento a orar. Y olvídese de hablar después del culto. Así mismo le digo yo a los hermanos de nuestra iglesia: hermano, ahora es tiempo de oración, ahora es tiempo de orar a Dios. Al final del culto usted va a tener tiempo para hablar. Usted va a tener tiempo al final del culto para hablar con su hermano, con su hermana, con su esposo, esposa, con sus hijos. Usted, pastor, tiene que enseñar a su congregación. Usted es el que tiene que enseñarlos a ser disciplinados. Gloria al Señor. Y esa es una de las cosas que se ha perdido en las iglesias, la disciplina. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que volver al principio. Volviendo al principio, volviendo a Pentecostés, volviendo al poder de Dios, volviendo a la vigilia, al ayuno. Hoy en día en muchas iglesias hacen retiro y lo menos que hacen es ayunar, orar. Muchos retiros es con comelona y yo no digo que no se pueda hacer un retiro. Se puede hacer un momento de un retiro donde haya un compartir, que se desayune, que se almuerce, pero no puede ser la orden del día. Pero hay iglesias que tienen esta costumbre de que todos los retiros son comelonas, pero ni siquiera sacan tiempo para ayunar, ni siquiera ponen a los hermanos, la congregación, a ayunar. Iglesias donde no creen en el ayuno, donde no creen en la oración, no creen en las vigilias, todo esto, aleluya, se ha esfumado. Iglesias donde están completamente mundanas. Aleluya, en los altares, brincando, saltando, mal vestidos, gloria al Señor. Y tenemos que volver al principio, a lo que hacía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba unida, estaba llena del poder de Dios. Dice que y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús.
y abundante gracia era sobre todo ellos. Usted sabía que en la época, en ese tiempo de los apóstoles, cuando ellos escogieron a los diáconos, que eso está en el capítulo 7, no, en el capítulo 6 de Hechos, que eligen a los diáconos, hoy en día en el liderato, ponen a los hermanos sin haber recibido el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Uno de los requisitos para el diácono es que esté lleno del poder de Dios. Mire, cuando los apóstoles escogieron a los diáconos, mire lo que dice la palabra de Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los diáconos eran personas que servían, eran lo que llaman hoy día servidores. Por hoy en día cualquiera es un servidor. No puede ser cualquiera. Hoy en día, amado pastor, si me está viendo algún pastor en esta hora, amado pastor, si tú vas a seleccionar hermanos, de tu congregación para que sean diáconos o servidores o ujieres, que son los nombres que le dan hoy en día, pero el nombre bíblico es diácono. Esos diáconos deben estar llenos del poder de Dios. Deben estar llenos, deben de ser de buen testimonio. Mira lo que Pablo le habló a Timoteo en cuanto a los diáconos. Porque hay palabra de Dios para los diáconos. Habían requisitos para los diáconos. Y hoy en día vemos que ponen a cualquiera como diácono. El primer requisito para ser diácono es estar lleno del poder de Dios, lleno de sabiduría, de buen testimonio. Mira lo que el Pablo le dijo a Timoteo cuando él fuera a seleccionar los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. En otras palabras, antes de ser diácono hay que probarlo. A los que nosotros veamos como candidatos, porque puede ser que usted vea a algún hermano como un futuro candidato, como un posible candidato para ser diácono y el servidor. Pues dicen que primero los tengamos a prueba. Estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Una persona irreprensible es que tiene un buen testimonio, tiene que no falla, una persona que no ha fallado, una persona que está haciendo las cosas correctamente. Eso es una persona irreprensible. Y después dice, aleluya, gloria a Dios, que esos diáconos deben ser maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y a sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahí, pastor, ahí el Señor te está hablando en 1 Timoteo capítulo 3, verso 8 en adelante, de los requisitos para ser un diácono. Hoy en día estamos viendo en muchas iglesias, yo lo vi, hoy en día en muchas iglesias ponen a cualquiera a ser diácono. Hoy en día en las iglesias ponen a cualquiera a ser líder. Y ni siquiera están llenos del poder de Dios, ni siquiera Dios los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego. Y esos son los que están al frente de las sociedades de caballeros, esos son los que están al frente de las sociedades de niños, sociedades de mujeres, sociedad misionera, sociedad de jóvenes, gente que no está llena del poder de Dios. Hoy en día tenemos en los altares predicadores sin bautismo en Espíritu Santo y fuego. Hoy en día tenemos, aleluya, en los altares gente cantando sin bautismo en Espíritu Santo y fuego. Gente que no están llenos del poder de Dios. Y los líderes deben estar llenos del poder de Dios, hermano. Deben estar llenos del poder de Dios.
Y mire lo que dice en el verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Esa era la costumbre en aquella época, que vendían las casas, vendían las propiedades. No es que yo ahora yo no le estoy diciendo ahora que usted vaya a vender su casa, vaya a vender su carro para usted, ¿verdad?, ayudar a los pobres, no. Pero lo que esto nos quiere decir es que en esta iglesia primitiva, en la iglesia primitiva, ellos se ayudaban unos a otros, ellos ayudaban a los necesitados. Los que tenían más ayudaban a los que tenían menos. Los que tenían recursos ayudaban a los pobres. Ese es el deber de la iglesia. El deber de la iglesia es ayudar a los pobres. Hoy en día vemos muchas iglesias donde están llenas de gente rica, gente llenas de millonarios. En estas iglesias no quieren a los pobres. Hoy en día hay iglesias, hermanos, que están llenas de gente rica, gente pudiente, pero no quieren a los pobres. Y si entra un pobre, y si hay hermanos pobres en esas iglesias, los miran de reojo, le sacan el cuerpo, hasta miran la ofrenda que están dando. Y muchas veces los miran con desprecio. Ese es el evangelio que estamos viendo hoy en día. El evangelio de hoy en día, mi hermano, no es el mismo evangelio que cuando yo me convertí en el 1999. No es el mismo evangelio cuando mi pastor, ¿verdad?, Samuel Barreto, se convirtió. No es el mismo evangelio que profesaba la mamá del pastor Samuel Barreto, que gracias a ella, ¿verdad?, que ella fue la primera que Dios usó para llevarme a la iglesia. Hoy en día no se está viendo el mismo evangelio de aquel entonces. El evangelio se ha corrompido, el evangelio se ha dañado. Hoy en día en los altares se sube todo el mundo en los altares, cuando ese lugar debe ser respetado. Hoy en día invitan a cualquiera a predicar. Hoy en día, aleluya, hay que tener cuidado. Yo aprendí algo de mi esposa, que ella me lo enseñó. Escucha a su esposa. Si su esposa es sabia, ministro, pastor, evangelista, profeta, maestro, aleluya. Si su esposa es una mujer sabia, escúchela. Mi esposa viene y me dice: mire, Morley, cuando vayas a invitar a alguien, ve sus frutos, ve los frutos de esa persona. Trata con la persona, pruébalo. Perdón. Y si se da el caso, ¿verdad?, que usted siente invitar a alguien, pero esa persona usted no puede tener contacto con ella porque vive bien lejos, pues usted escuche referencia de pastores que usted conozca, que conozcan a ese ministro que usted quiera invitar. Aleluya. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo conozco al pastor Gavito, que lo quiero un montón, es mi amigo. Pastor Gavito, tenemos una linda relación con él. Yo muchas veces nosotros invitamos muchos ministros que van a su iglesia, porque el pastor ministro es un hombre, el pastor Gavito es un ministro de testimonio, un pastor de testimonio. Y muchas veces cuando invitamos a ministros que, aleluya, que han ido a su congregación, los invitamos porque el pastor Gavito es un pastor de Dios, un pastor de testimonio, y un pastor que no le da su altar a cualquiera. Él no le da el altar a cualquiera. Y muchas veces consultamos a él también. Mira, tú conoces a fulano, conoces a fulana. Nosotros podemos buscar referencias de las personas que estamos invitando, pero tenemos que tener mucho cuidado. Ya me quedan pocos minutos, ya estoy terminando esta palabra de Dios. Así que, aleluya, tenemos que volver al principio. Si usted está en una iglesia, amado hermano, donde lo que se pasan predicando todo el tiempo es de dinero, se pasan haciendo la subasta, yo le llamo la subasta, cuando empiezan viene el predicador y empieza a decir: necesito 10 hermanos que den $100, necesito 5 hermanos que den 500, necesito 2 hermanos que den 1000 y necesito un hermano que por lo menos nos traiga $1.000.000. Eso yo le llamo las llamadas subastas. El evangelio, aleluya, costó demasiado caro para ponerle precio. Aleluya, la sangre de Jesucristo costó demasiado cara para ponerle precio. ¿Por qué entonces tenemos que estar poniéndole precio? Hoy en día vemos muchos predicadores que están también pendientes al dinero,
si tú lo invitas a tu iglesia y ellos saben que tu iglesia es pequeña, ellos empiezan a preguntarte. Si tú le dices que tu iglesia es pequeña, empiezan a ponerte pero, empiezan a decirte que la agenda está llena y empiezan a ponerte muchas excusas. Porque hoy en día se ha corrompido el evangelio, es lamentable, donde los predicadores, si no le dan 300, 500 pesos, no predican. Son pocos los predicadores desinteresados que van a predicar por lo que le den. Yo admiro al pastor Gavito. El pastor Gavito es un hombre de Dios que lo quiero mucho desde que lo conocí. Es un hombre que ha dado testimonio a nuestras vidas y él predica desinteresadamente. Él nunca está pendiente a eso. Pero es lamentable, hoy en día estamos viendo muchos ministros que están pendientes al dinero, se han corrompido. El mismo apóstol Pedro habló en su carta sobre esto. Gloria a Dios santo. Gloria al Señor. Gloria a Dios santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El apóstol Pedro hablando. Estoy en Timoteo, me equivoqué. Estoy en Timoteo, vamos para Pedro. Segunda de Pedro. Gloria a Dios santo. Acuérdense que estamos aquí. Aleluya. Dice, mira, en segunda de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, escucha, y por avaricia harán mercadería. Mercadería esto, mercado, dinero, ganancia. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Palabras fingidas son lo que llamamos labia. Esta gente son bien audaces. Esta gente habla unas palabras bien bonitas y mira, toda esa es la palabra de una manera y que la gente le cree toda su mentira. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esta gente ya tienen la condenación gana, y lo dice Pedro. Ya esta gente tiene la condenación gana. Esa gente que predican ese evangelio de prosperidad, que se pasan pidiendo dinero en los altares y hablando de roles, de relojes, de Mercedes, de carros, de casas lujosas, cosas materiales. Esa gente ya tienen gana la perdición. Si no se arrepienten, la perdición les espera el infierno, mi hermano. Y si usted está en una iglesia como esa, ya estoy terminando. Si usted está en una iglesia como esa, sálgase de esa iglesia. Busque una iglesia de sana doctrina. Búsquese una iglesia donde crean en el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Crean en la venida de Jesucristo. Crean en la sanidad divina, en la sanidad de los enfermos. Crean en echar fuera demonios. Crean en la salvación, en la muerte, en el infierno, en Satanás. Y no que creamos en él como tal. Aleluya, como tal, sino en lo que habla la Escritura sobre Satanás, lo que enseña la Escritura sobre Satanás. Que sea una iglesia donde se predique, aleluya, gloria a Dios, el poder de Dios, el mover del Espíritu Santo. Aleluya, una iglesia viva, una iglesia llena del poder de Dios. Esa es la iglesia que usted debe procurar. Si usted está en una congregación como esa, mi hermano, escape por su vida, salga de allí. Busque una iglesia de sana doctrina, una iglesia que no sean ni legalistas, pero tampoco sean rajatabla. Una iglesia que esté balanceada. Gloria al Señor. Así que ya el tiempo se me ha acabado. Esto es lo que he traído para el día de hoy. Así que tenemos que volver al principio. Volvamos al principio, hermano. Así que voy a orar en esta hora por ustedes. Padre Santo, Padre bueno, he traído tu palabra. Te pido que bendigas a todos los que han escuchado este programa en el día de hoy. Bendíceles a ellos, bendice a sus hogares, bendice a sus familiares, ayúdalos a buscar tu rostro. Si hay algún hermano que está en una iglesia de estas, dirígeles, guíales para que salgan de esas iglesias y obra en todos los que han escuchado este programa. Bendice a todos los que han escuchado este programa.
Si hay algún hermano que esté enfermo, si hay alguna persona que esté enferma en esta hora, te pido, Dios mío, que tú le sanes, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Si hay alguien pasando por depresión, tú le libertes de la depresión y tú obres en su vida, Padre. Salva alguna vida que no conozca a Cristo en esta hora, te pido que le salve en el nombre de Jesús. Así que, Señor, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto es todo por hoy. Así que sean todos bendecidos. Gloria al Señor. La Iglesia de Jesucristo, un nuevo comenzar incorporado, ubicada en Cabo Rojo, Puerto Rico, presentó su programa Nuevos Comienzos, con sus pastores Ramón Luis Crespo Rodríguez y Sheila Yadira Martínez Rodríguez. Nos puede enviar su petición de oración al 1787-367-8747 y 1787-226-5573.